Hoy tengo la oportunidad de platicar con Enrique Pressburger, presidente nacional de ASOFOM. Muchas gracias, Enrique, por aceptar esta entrevista para Revolution Now. Al contrario, Gabriel, me da muchísimo gusto estar contigo y con tu audiencia. Estamos a la orden, muy entusiasmados. Gracias. Pues con lo que quisiera empezar, Enrique, es preguntándote ¿quién es Enrique Pressburger? Pues bueno, Enrique Pressburger, digamos que es una mezcla extraña del mundo académico y el mundo de los negocios, en una mezcla de humanidades y negocios que el mundo de hoy de ultra especialización no produce muy seguido. Yo tengo la suerte de haber crecido en un entorno familiar muy académico, lo cual me ha llevado pues, a escribir libros, a tener un grado doctoral, de alguna manera estar muy metido en la educación, en la investigación, y al mismo tiempo haber tenido la suerte por diferentes coyunturas y escenarios de la vida de haber emprendido un negocio financiero y de haberme formado como emprendedor, ¿no? Primero para hacer una empresa financiera, una ASOFOM, ser pionero en este gremio, pues que ya tiene 15 años de existencia y tener la suerte de ser de pues, las primeras gentes que empezaron a trabajar en este gremio. Y bueno, y hoy en día, pues de alguna manera tratando de, con la cachucha de ASOFOM, de tener ya un cargo a nivel justamente gremial, pues intentando dar el lugar que merece a esta gran figura de 15 años de existencia, que tiene un lugar tan importante en el sistema financiero mexicano. Así que, pues soy, de alguna manera me definiría a mí mismo como, pues, alguien con una formación integral, de alguna manera, que he tenido la suerte de ser el humanista que sí sabe algo de números, y viceversa, ¿no? O sea, no, tampoco el empresario que no es sensible ante su entorno. Justamente creo que tengo esa buena mezcla híbrida. Gracias, Enrique. Precisamente acabas de asumir el cargo de la presidencia de ASOFOM. ¿Cómo encuentras la asociación? Y más allá de cómo la encuentras, ¿cuáles son los retos que tiene el sector SOFOM por delante ante el reacomodo después de la pandemia, esta nueva normalidad? Claro, pues mira, la realidad es que los retos son muchos. Es un sector que está en plena consolidación. Hay muchísimos retos, primero porque pues estamos en una crisis económica y de liquidez, y las SOFOMES, al ser la entidad que financia a las pequeñas y medianas empresas que sostienen el país, pues bueno, estamos digamos que en la infantería, ¿no? En la primera línea de batalla. Entonces el primer reto pues es sin duda un negocio económico financiero de poder sostener los planes de pago de los clientes, sostener los negocios y seguir adelante, ¿no? Entonces, sin duda alguna yo diría que este es el reto número uno. Ya como sector y los ejes que van a tener mi gestión, ya como ejes estratégicos digamos del sector, sí están claros, ¿no? El primero tiene que ver con la transformación fintech del sector. Recordemos que fintech tiene dos acepciones como concepto. El primero tiene que ver de esta nueva ley, la ley fintech, estas nuevas figuras que existen, aquellas que manejan y gestionan fondos, las plataformas de fondeo colectivo, el sandbox, digamos son figuras jurídicas concretas, pero existe esta segunda acepción de financial technology como tal, o sea, fintech percibida como la inserción de procesos tecnológicos dentro de instituciones financieras convencionales. Entonces, el reto es llevar al 100% de las SOFOMES existentes en México a tener, aunque sea parcialmente, su operación de forma digital. Esto es una necesidad que las SOFOMES tendrán para mantenerse en el mercado, para competir adecuadamente, y la realidad es que, pues bueno, más que pues justamente eso, una elección o una opción, una posibilidad, pues va a ser una necesidad. Entonces, la transformación digital está en el centro de la agenda, sin duda alguna, ¿no? La segunda tiene que ver con trabajar mejor con el ecosistema gubernamental en varios sentidos. Tenemos que tener, pues, un mejor funcionamiento del sistema jurídico. Por ejemplo, hoy los registros públicos de la propiedad y de comercio no son digitales, todo es manual, viene una pandemia, entonces te cierran los juzgados, no puedes meter avisos preventivos, la mediación mercantil está cerrada y tienen más de 1 año y medio que no pueden hacer nada, adjudicaciones lentas. Es decir, hay muchas cuestiones del ecosistema que deben mejorar para dar certidumbre al entorno financiero en el país. Y esto pues incluye también el funcionamiento de la banca de desarrollo, por ejemplo, ¿no? La banca de desarrollo pues ha estado bajando su colocación a SOFOMES cuando debiera estar incrementándose, porque las SOFOMES pues son el vehículo financiero por excelencia
de transmisión de dinero a pymes, por lo tanto debe haber más intermediarios financieros afiliados a la banca de desarrollo, y la banca de desarrollo pues debería también modernizar algunos de sus objetivos. Digo, la banca, al final, muchas de las entidades fueron nombradas como tal en los años 50, en los años 70, porque era un México que necesitaba inversión en el campo, inversión en minerales, inversión en poblaciones de menos de 50,000 habitantes, pero bueno, pues 50, 70 años después, pues evidentemente ya las prioridades han cambiado, no son las mismas, México no es el mismo, las industrias líderes no son las mismas, y por lo mismo tiene que cambiar y evolucionar la manera de operar, y tenemos que hacer una alianza más completa, banca de desarrollo, intermediarios financieros especializados, pymes, porque al final del día todo esto se trata de impactar a México de una mejor manera, ¿no? Entonces, la segunda justo tiene que ver con el mejoramiento del ecosistema a nivel de certidumbre jurídica, a nivel de procesos digitales, a nivel de financiamiento de banca de desarrollo, y bueno, y todo este tema de alguna manera tan importante que es que todos vayamos juntos y en equipo, y el hecho de que las SOFOMES ya dejen de llamarse no reguladas también, ¿no? O sea, hoy en día tenemos este apellido, las SOFOMES, que no pertenecemos a grupos financieros, o sea, que no pertenecemos a bancos, que es SOFOM, entidad no regulada, cuando realmente eso pues ya no es tal, ¿no? Somos una entidad bastante regulada, que ya se regula por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en temas de prevención del lavado de dinero, lo cual se extiende a expedientes, a sistemas y bueno, ya un buen número de cuestiones. Somos regulados por la CONDUCEF en contratos y en un número también distinto y amplio de cuestiones, y también por Banco de México en temas de CAT, reportes a buró y todo esto, ¿no? Entonces, al final del día, la SOFOM es una figura regulada. En todo caso, hay SOFOMES vinculadas a bancos y SOFOMES no vinculadas a bancos, pero bueno, más bien ahí habría que hacer estas precisiones, ¿no? Y el tercer pilar, el tercer gran reto de las SOFOMES tiene que ver con escalabilidad. Las SOFOMES tenemos que ser más rápidas en escalar nuestras operaciones, tenemos que ser más exitosas en este sentido, y para ello tiene que haber más SOFOMES que lleguen al mercado de valores, más SOFOMES que lleguen a las bolsas existentes, tiene que haber más fondeos extranjeros que puedan colocar recursos en esta figura, y de alguna manera esto tiene que causar también consolidación entre SOFOMES mismas, ¿no? Es decir, prever fusiones y adquisiciones donde SOFOMES pequeñas o medianas se junten para hacer SOFOMES más grandes y entonces tengan acceso a mejor fondeo y entonces puedan expandir operaciones de manera adecuada, porque pues el fondeo al final responde a las pymes y el ecosistema tiene que escalar. Entonces, digamos que en 3 palabras, la primera sería fintech en los procesos, la segunda sería sistema gubernamental con certidumbre y trabajo en equipo, y el tercero es escalabilidad de operaciones. Entonces, los retos, pues como puedes visualizar un poco, Gabriel, pues no son menores, son bastante ambiciosos, pero tienen que ser así porque realmente la figura tiene 15 años de existir ya en el mercado mexicano. Hoy en día colocamos más de 500,000 millones de pesos, las casi 2,000 SOFOMES existentes, lo cual implica que uno de 5 pesos que se prestan en el sector privado ya vienen de SOFOMES, lo cual indica que somos una figura relevante, que compite ya directamente de manera adecuada y que, bueno, de alguna manera son millones los beneficiarios pues, de este tipo de entidades. Sí, sin duda, Enrique, estos 15 años, las SOFOMES, como se le conoce, no reguladas, han sido un pilar importante en el desarrollo económico del país. Ahora, hablando de esta nueva normalidad y que se parte toral de este repunte en la economía del país, pues es el otorgamiento de crédito, y sin duda las SOFOMES jugarán un papel importante en este aspecto. ¿Cómo lo vislumbran desde el sector esta parte del otorgamiento del crédito? ¿Va a haber algún aumento? ¿Va a haber algunos cambios? ¿Cómo lo vislumbran ustedes? Digo, si te refieres a cambios de otorgamiento en cuanto a tecnología, pues yo creo que va a haber interfaces más fáciles de usar, donde los clientes van a poder, pues, digamos, tener créditos de manera más rápida, donde van a poder comparar de manera más transparente, donde van a tener una experiencia del usuario más atendida por robots y menos atendida por seres humanos, con pasos claros, con mecanismos antifraude y de ciberseguridad inmersos. Es decir, la tecnología va a jugar un proceso bien importante ahí, no solamente de cara a las SOFOMES, que como dije antes es uno de nuestros retos, sino de cara al usuario final, pues vamos a tener un usuario con más alternativas, más velocidad, más claridad en los procesos y con un mar de opciones que se abre, porque esto también le da cabida a entidades internacionales, ¿no?
y transfronterizas, por lo cual la competencia se vuelve pues realmente tremenda, ¿no? Por eso es que para las FOMS es tan importante entrarle al quite. Y en cuanto a condiciones financieras, pues de alguna manera los préstamos van a cambiar. Digo, ahora vemos que las tasas de interés comienzan a subir nuevamente, entonces el reto será, pues en medio de una reactivación económica que sin lugar sigue siendo lenta, pues que las tasas no suban demasiado, ¿no? Y ahí, pues digamos que las SOFOMES tenemos el reto de poderle dar financiamiento competitivo a las pymes, ahora que el fondeo pareciera que vuelve a subir, y pues intentar no trasladar del todo pues estas subidas de tasas que parece que se vislumbran, ¿no? Yo creo que necesitamos fondeo más competitivo en este país, necesitamos menores tasas para que las pymes realmente puedan tener los márgenes adecuados, porque pues el mundo de las pymes se está complicando mucho, cada vez se tardan más en cobrar, hay materias primas que han subido al cielo sus costos, los fletes también han subido pues al cielo muchísimos, tanto de importación, nacionales, también los transportistas han subido algo sus precios, es decir, en un entorno de inflación, de escasez, de subida de precios de materia prima, que en donde empiezan a subir las tasas, pues va a haber un reto en el otorgamiento de pues intentar mantener condiciones atractivas para las pymes, ¿no? Muy bien, y hablando pues, sí, de esta transformación digital, y quisiera yo aquí ahondar un poquito más, expandirlo hacia todo el sistema financiero mexicano. En tu opinión, ¿cuál sería el mejor, cuál sería lo primero que tendríamos que hacer para que esta transformación digital permeara en el sistema financiero mexicano? Pues yo soy un firme creyente que, o sea, bueno, lo primero que tiene que haber, pues es transparencia, ¿no? Pero creo que, o sea, el factor de éxito real tiene que ver justamente con el trabajo en equipo al que hacía referencia antes. O sea, si te ofrecen de manera muy eficiente dinero por una página de internet, pero finalmente resultó ser un fraude y no hay nadie que regule ese aspecto, o ningún canal donde se pueda denunciar, pues finalmente el proceso queda inconcluso, ¿no? O si por otro lado tenemos leyes demasiado estrictas que hacen que el ecosistema fintech pues vaya desapareciendo, pues igual tendrás muy buenas leyes, pero pocos jugadores en el mercado. Entonces, finalmente creo que el éxito de una transformación digital en un país es que sea integral, que sea holístico, ¿no? Donde sean claras las reglas del juego, pero al mismo tiempo accesibles también, y donde haya un diálogo sector privado-gobierno, pues mucho más cercano de cara al beneficio del usuario final, donde pues los filtros hagan sentido de negocio, los filtros de seguridad, las exigencias que se hacen a las financieras, donde se logra este equilibrio de no frenar la innovación en México, la innovación tecnológica de estas nuevas empresas que crecen, pero por otro lado, pues efectivamente que el usuario final pues no pierda seguridad. Entonces, finalmente tiene que haber certidumbre para todas las partes, para que le mete dinero para desarrollar tecnologías, para el acreedor que arriesga su patrimonio para prestarle a otros, y pues para el usuario que recibe el dinero prestado y quiere que pues no sea una estafa, ¿no? Finalmente todos tienen skin in the game, todos arriesgan cierto capital, y en la medida que el ecosistema le dé seguridad a cada uno desde su trinchera, va a hacer que se va a expandir cada vez más la transformación digital en México. Pues Enrique, una vez más agradecerte el tiempo que nos has dado para compartir tu visión con nuestros lectores y público de Crevolution Now. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje para nuestros lectores? Pues que conozcan a las SOFOMES, las sociedades financieras de objeto múltiple. Somos pymes financieras que atendemos a pymes no financieras. Tenemos productos, la verdad es que mucho más amplios que la banca tradicional, en el sentido de meses de gracia variables, amortizaciones variables, donde tú escoges cuándo pagas capital y cuándo pagas intereses, donde hay un sinnúmero de oferta también de diferentes sectores para diferentes segmentos, productos específicos, localizaciones geográficas específicas, distintas maneras de otorgar garantías. Es decir, es muy importante que las empresas se abran a este abanico de intermediarios financieros no bancarios, donde pues ahora sí que los socios de ASOFOM, de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, pues somos las SOFOMES de alguna manera pues ya certificadas, que cumplimos con la autoridad, que tenemos también filtros internos, por lo cual pues invitarlos a que nos usen, porque trabajando en equipo vamos a reactivar este país más rápido.